Queridos hermanos, permitidme que en este domingo, tanto especial, también por la actualidad que hemos vivido, os dirija unas palabras que no sean como habitualmente hacemos, comentando y aplicando el Evangelio. Y es que creo que también la celebración de la Santa Misa y la recepción que hacemos de la palabra de Dios está llamada también a iluminar nuestra vida y los acontecimientos de nuestra sociedad. Generalmente en nuestra sociedad, por desgracia, no suele haber muchos debates de tipo moral. Muchas veces los visceralismos políticos son los que llenan las tertulias de las televisiones y suele haber poco planteamiento moral y ético y más bien pues enfrentamientos de tipo político. Sin embargo, esta semana la noticia de la retirada por parte del Gobierno del anteproyecto de la Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, ese acontecimiento, pues yo pienso que ha movido el pensamiento moral de una parte importante de la sociedad. Y lo que en sí es una noticia mala, una noticia que entendemos que es desgraciada, sin embargo, pues por lo menos ha suscitado en preocupación, ha suscitado pues un cuestionamiento de la forma de hacer la política, de la forma de defender los derechos de los no nacidos. Y me parece que es una ocasión muy importante para que remarquemos que entre todos los valores morales, que ciertamente todos ellos son una gran sinfonía, y tenemos que tener mucho cuidado de seleccionar determinados valores morales, olvidando otros, porque la verdad es que el concepto moral de la vida solamente tiene una manera de ser abordado, que es en su integridad. Pero ciertamente si hay algún valor moral que es primero, pues es el de la dignidad de la vida y que sustenta los demás valores morales y en los cuales se apoyan los demás valores morales. Dios ha querido que la forma en la que la vida llegue a nosotros sea en medio de una máxima fragilidad. Así lo ha dispuesto Dios y así lo ha dispuesto la naturaleza, para quien en su no creencia en Dios parta de un hecho fáctico, que es el que en la naturaleza la vida se presenta débil y frágil. Y en la condición humana todavía somos más frágiles y bastante más dependientes que la condición de los animales, que enseguida son mucho más se autogestionan por sí mismos. El propio Padre eterno, en la manera de llevar adelante la encarnación, pues no se ahorró esta etapa de debilidad, de fragilidad, cuando envió a su Hijo al mundo, pues siendo un embrión. El Hijo de Dios se hizo embrión y habitó entre nosotros. No lo olvidemos. Dios también ha experimentado lo que es la condición humana frágil, débil. En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco tiene una forma, yo diría, muy profunda, muy evangélica de abordar esta cuestión moral. La importancia de cuidar la dignidad de la vida de los no nacidos. Y él la aborda bajo el concepto, bajo el epígrafe de el cuidado de la fragilidad. Un cristiano tiene que tener una sensibilidad especial para cuidar la fragilidad. Digo un cristiano, pero también podría decir que la altura moral, la altura ética de una sociedad se mide en gran medida por la forma en la que cuida de los débiles y de los frágiles. Es un indicativo importantísimo para ver la altura moral de una sociedad, cómo cuidamos de los débiles y de los frágiles. En Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos habla de la revolución de la ternura, de la importancia de dejarnos conmover por la ternura, de no resistirnos a la llamada que hace en la puerta de nuestro corazón la ternura, es decir, la debilidad que pide nuestra ayuda. Esa es la ternura.
Es la respuesta que se suscita en nosotros cuando el débil nos pide ayuda. Por lo tanto, cuidar de la fragilidad es cuidar, en primer lugar, de la vida humana, del valor de la vida humana, y también cuidar de la fragilidad de la maternidad. También la maternidad es frágil y existen embarazos difíciles, y de hecho hay un dato que es constatable, y es que un tanto por ciento muy importante de los embarazos que terminan en abortos pues, son producidos por personas inmigrantes entre nosotros, lo cual quiere decir que están en una situación de indefensión, de falta de amparo, que evidentemente también tiene que formar parte de nuestro cuestionamiento moral. Cuidar la fragilidad es ayudar a los que están en situaciones difíciles a que puedan llevar adelante su embarazo o puedan concluir su embarazo en una entrega por adopción. Este es un valor básico de la vida humana, en la valoración de la dignidad más allá de su fortaleza o su fragilidad. La vida es digna, sea fuerte o sea débil. La vida es vida. Y no es algo cuantificable, sino que es algo cualitativamente distinto, la dignidad de la vida, sea fuerte o sea débil. Además hay un aspecto importante que debemos de reflexionar. No sé si habéis oído la noticia de que el Santo Padre lleva unos meses, redactando una encíclica sobre los valores ecológicos, sobre la ecología. ¿Por qué lo está haciendo? Yo creo que existe hoy en día pues un riesgo muy, muy evidente de que exista una visión ideologizada del ecologismo, que es una sensibilidad distorsionada. A veces paradójicamente ocurre que a menos sensibilidad para el respeto a la vida humana, paradójicamente eso se quiere compensar, quizás por un proceso de autojustificación. Es difícil explicar el porqué, pero parece que se quiere compensar con una especie de ecologismo que proclama el respeto de los derechos de los animales. Parece como si se reivindicasen derechos humanos para los animales y no se respetasen los derechos animales de los humanos, que es una paradoja. Obviamente el cristianismo integra el valor de una ecología que no sea ideología, sino que es una ecología en la que el hombre es el centro de la creación. Curiosamente, cuando negamos a Dios, el hombre deja de ser el centro de la creación. Es curioso esto. Negamos a Dios, el hombre deja de ser el centro de la creación, y entonces parece que la dignidad humana es ocultada. Hay un dato histórico que yo creo que se oculta interesadamente, y es que el primer Estado moderno que promulgó una ley ecologista en defensa de la dignidad de los animales y de la naturaleza fue en noviembre de 1936, paradójicamente, la Alemania de Hitler. Es curioso. Quiero decir con esto que estemos atentos a la perversión de intentar compensar la falta de sensibilidad de un lado por una sensibilidad ideologizada por otro. El Santo Padre nos iluminará con esa encíclica que está escribiendo, pero la verdadera ecología es la que pone al hombre, al ser humano, en el centro de la creación. Y qué importante es que nosotros, desde la luz de la revelación y desde el magisterio de la Iglesia, vivamos los valores morales íntegra y coherentemente, liberándonos de las limitaciones que se derivan de lo que en un tiempo está bien visto o está peor visto. Ser cristianos, ser seguidores del Señor, nos libera de la esclavitud de estar supeditados a lo que en cada tiempo es juzgado como correcto o aceptable o inaceptable. Y por último, permitidme una última reflexión. Tenemos que tener
atención a este acontecimiento tan grave que ha ocurrido, a esta retirada de ese proyecto de reforma de la ley de aborto. Ahora estamos quizás un poco todos conmovidos, un poco impactados, pero es que tenemos el peligro de que pase el tiempo y nos olvidemos. Existe ese peligro. Como la vida es tan intensa, vienen otros acontecimientos y olvidan lo anterior. Y no es olvidable, porque diariamente más de 300 niños están siendo sacrificados diariamente entre nosotros en España. Y por lo tanto no es un dato obviable y tiene que tener consecuencias en nuestra implicación en la vida pública, en nuestra implicación en la vida política, en nuestra participación. Tiene que tener consecuencias. No puede ser que todo siga igual a pesar de que hay un pequeño dato. No es un pequeño dato, es contundente. Hemos sido testigos de que también en la clase política el practicismo y el utilitarismo puede llegar a estrangular los valores morales. Alguien dijo que hay dos tipos de políticos, ¿no? Los que cuando por la mañana se levantan consultan las encuestas y los que consultan su conciencia. Y obviamente la política no se puede desligar de la reflexión moral y de la pregunta por el sentido de la existencia. En resumen, creo que los acontecimientos de esa semana han sido muy graves, ha sido una noticia muy dura, pero también es una oportunidad. Dios es providente y es capaz de sacar bienes de los males y es capaz de despertar conciencias dormidas. A veces cuando vemos el rostro del mal, el rostro del practicismo que llega a arrinconar a los débiles, se despierta en nosotros un alma dormida por nuestra mediocridad. Vamos a pedir al Señor la gracia de mantener encendida esta llama. Amamos la vida es un don que nos precede, no somos dueños de ella, somos servidores de ella, y cuanto más frágil sea, más la amamos. Cada vez que veamos a alguien frágil, volquémonos en él. Que la fragilidad sea una llamada de Dios para suscitar en nosotros ternura. Que la Virgen, nuestra Madre, que fue el santuario de la vida, que fue aquella que acogió la fragilidad, aquella que hizo de la maternidad custodia del don de la vida, nos acompañe y nos ilumine en esta batalla por la vida.